No todas las motos están hechas para ser pasajeras en tu vida. Algunas llegan para quedarse para siempre. Hoy vamos a recorrer esas máquinas que no solo son perfectas para empezar, sino que te roban el alma y hacen que nunca quieras venderlas, porque algunas primeras motos también pueden ser las últimas. Suzuki GS500, la escuela de miles de moteros. La GS500 nació en 1989 como respuesta a una pregunta que todo fabricante japonés se hacía en los 80. ¿Cómo metemos a un principiante en el mundo de las motos sin que termine con los dientes estampados contra un árbol? La GS500 fue la evolución lógica de la GS450, una moto que ya era fiable, pero que necesitaba un poquito más de potencia y una estética más modernita. Suzuki tomó ese motor bicilíndrico en paralelo, lo llevó a 487 centímetros cúbicos y lo metió en un chasis de doble cuna de acero que no ganaría premios de diseño, pero sí de nobleza. Con sus 52 caballos de fuerza, carburadores Mikuni, refrigeración por aire y arranque eléctrico, era el equilibrio perfecto entre rendimiento suficiente y docilidad absoluta. No tenía ayudas electrónicas ni modos de conducción. Tenía lo que hacía falta, una mecánica simple, confiable y predecible. Pero ojo, no era una tortuga. En manos expertas, la GS500 podía alcanzar los 180 kilómetros por hora, y su peso contenido, alrededor de 180 kilos en seco, la hacía muy maniobrable, sobre todo para quienes recién arrancaban. Y aunque la suspensión era más blanda que sofá de abuela y los frenos decentes pero sin alardes, era una moto que perdonaba errores. Era la moto que te decía, no te preocupes, hermano, todos nos caímos la primera vez, vamos de nuevo. No tardó en convertirse en la favorita de las autoescuelas, mensajeros y moteros novatos en todo el mundo. Barata de mantener, con repuestos por todos lados, y tan indestructible que muchos la siguen usando 20 o 30 años después con el motor original, en países como Argentina, Chile, España, México y hasta en el Reino Unido, se convirtió en sinónimo de moto para aprender bien. Pero lo curioso es que muchos que la compraban por mientras, nunca la vendían. ¿Por qué? Porque era tan económica, tan práctica y tan fácil de vivir con ella, que al final pasaba a ser la segunda moto, la del uso diario, la del amigo que no sabe andar, la de los mandados. Y hasta la de los viajes, porque más de uno cruzó países enteros con ella. De hecho, entre los foros de moteros, hay una frase que se repite como un mantra. Vendí mi GS500 y todavía me estoy arrepintiendo. En 2004, Suzuki le dio un lavado de cara y la transformó en la GS500F, con carenado completo estilo Sport, pero mismo corazón mecánico. Más hermosa, sí, pero en esencia, seguía siendo la misma obrera de confianza. La GS500 se despidió del mercado en 2009 tras 20 años de producción continua, y aunque nunca fue una moto de culto, es una leyenda silenciosa. No vas a verla en vitrinas de colección, pero si preguntas en cualquier grupo de moteros, siempre aparece alguien que aprendió con una o que todavía la tiene. ¿Querías una moto para aprender? ¿Una que perdone tus errores, te enseñe a frenar, a entrar en curvas, a hacerle los mantenimientos y de paso, te acompañe a todos lados? Bueno, Honda ya la inventó hace más de 30 años. Se llama CB500. Y no hablamos de la CB500X moderna ni de la F con diseño de nave espacial. Hablamos de la CB500 clásica, la Naked sin carenado, la que salió al mercado en 1993 con un objetivo clarísimo. Vamos a hacer una moto que cualquiera pueda manejar y que nadie quiera vender. Una moto honesta, sencilla, robusta y fácil de amar. La CB500 era la típica moto que te recomendaba un amigo que ya tenía 2 caídas encima, y con razón. Tenía un motor bicilíndrico en paralelo de 499 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, que entregaba 57 caballos de fuerza. Nada de locuras, pero suficiente para andar fuerte en ruta, adelantar con confianza y no aburrirte a los 3 meses. Lo más importante era esto: no era una moto que te asustaba, pero tampoco era una que te aburría. Era la moto perfecta para aprender y seguir usando incluso cuando ya aprendiste.
¿Por qué era ideal para empezar? Porque te lo hacía todo fácil. Baja altura del asiento, llegas con los pies sin miedo a caerte. Peso contenido, 170-180 kilos. No es una pluma, pero es manejable desde el día 1. Entrega de potencia suave, nada de giré el puño sin querer y volé como Goku. Frenos simples y confiables. Disco delantero Nissin sin ABS ni ayudas, pero eficaces. A todo eso súmale una ciclística noble, chasis tubular, suspensiones convencionales y comportamiento predecible, lo que la convirtió en la moto ideal para escuelas de conducción, mensajeros y primerizos de toda Europa. ¿Y el mantenimiento? Más fácil que un mate cocido. La CB500 no solo te enseñaba a manejar, también te enseñaba a mantener una moto sin entrar en pánico. Cambios de aceite cada 5.000, 6.000 kilómetros. Cadena y filtro de aire fáciles de revisar. Carburadores accesibles, porque sí, tenía carburadores y eso también te enseñaba. Repuestos baratos y abundantes, porque era una Honda hecha en masa para durar. Muchos dueños la compraban pensando, cuando aprenda me paso a una más grande. Pero pasaban los años y la CB seguía andando perfecta, sin ruidos raros, sin sorpresas. Y ahí entendías la verdad. ¿Para qué voy a vender algo que no me falla, no me gasta y anda todos los días como el primer día? La compañera de aventuras. Aunque no tenía carenado, muchos la usaron para viajar kilómetros y kilómetros, cargados con mochilas, bolsos y hasta un acompañante. No era una viajera premium, pero sí era confiable como una roca. Y si te tirabas una escapada de 2.000 kilómetros, sabías que el motor ni se iba a quejar. Incluso los mensajeros en Europa la usaban como mula diaria durante años, y eso dice mucho. ¿Y por qué desapareció? En 2003, Honda la reemplazó por la CB-F500 con inyección electrónica y ABS. Más moderna, sí, pero muchos dicen que perdió el alma. La original CB500 era más cruda, más simple y más real. Hoy en día, todavía hay CB500 de los 90 que arrancan todos los días. Algunas fueron transformadas en Scramblers, otras están restauradas a nuevo, y muchas siguen siendo la segunda moto de confianza para gente que ya tiene un bicho más grande, pero que sabe que si hay que ir a comprar pan, se agarra la CB. ¿Y por qué nunca la venden? Porque no rompe, porque no gasta, porque siempre está ahí. Es como ese par de zapatillas viejas que no tiras porque sabes que son las únicas que no te lastiman el pie. La CB500 es eso, pero con motor. Y como decimos en este video, la compraste para aprender, y ahora no puedes vivir sin ella. La Yamaha XT250 nació en 1980, en una época en la que las motos debían ser simples, fiables y duras como una piedra. Yamaha tomó esa idea y creó una trail monocilíndrica de 249 centímetros cúbicos, refrigerada por aire, con cerca de 20 caballos, arranque a patada en sus primeras versiones y una fórmula tan efectiva que sigue en producción hasta hoy. La clave de su éxito es tan fácil de manejar que parece una bici con esteroides y a la vez tan resistente que ha sido elegida por mensajeros, policías rurales y hasta por el mismísimo Rambo. Sí, en First Blood, 1982, John Rambo escapa en una XT250, transformada con carenado policial, y si sobrevivió a la persecución de un ejército, imagínate lo que aguanta en tus manos. Lo que la vuelve ideal para principiantes es su bajo peso, menos de 130 kilos en versiones clásicas, altura contenida para ser una trail, consumo bajísimo, algunos reportan más de 30 kilómetros por litro, y una posición de manejo erguida y cómoda que te hace sentir en control en cualquier terreno. Con el tiempo fue mejorando, recibió arranque eléctrico, freno a disco delantero, inyección electrónica, en la versión moderna, y mantiene el espíritu de siempre. Las versiones actuales tienen mejores suspensiones y un look más moderno, pero el alma sigue siendo la misma. Hoy, la XT250 es una de esas motos que se compran para aprender a manejar en tierra y terminan siendo la moto que nunca vendiste porque siempre te salva. Va bien en ciudad, es ágil en el campo y requiere tan poco mantenimiento que parece que se arregla sola.
Aparecieron a principios de los años 80. La Suzuki GN125 y GN250 fueron creadas con una misión clara: ser motos simples, duraderas y perfectas para aprender. Pero sin querer, Suzuki creó algo más. Una plataforma tan noble que 40 años después sigue conquistando a nuevos y viejos moteros por igual. Ambas comparten el mismo espíritu: motores monocilíndricos refrigerados por aire, SOHC, 2 válvulas, carburador clásico, consumo ridículo, más de 35-40 kilómetros por litro en la 125 y 25-30 en la 250, y una mecánica tan simple que muchos aprendieron no solo a conducir con ellas, sino también a hacer su propio mantenimiento. La GN125 fue un éxito global, producida durante décadas en Japón, China, Hispanoamérica y hasta en Irán, con pequeñas variantes según el mercado. Por eso aún se ven en las calles de medio mundo, funcionando como si nada. Lleva décadas enseñando a manejar, repartir, ahorrar y enamorarse de las dos ruedas. La GN250, su hermana mayor, mantiene el mismo diseño clásico con tanque en forma de lágrima, guardabarros cromados, llantas de rayos y asiento cómodo para dos. Pero suma algo más de potencia, 20-22 caballos aproximadamente, y mejor respuesta en ruta. Ambas comparten una posición de manejo relajada, ideal para ciudad y paseos tranquilos. Pero lo más importante es su personalidad noble y confiable. Arrancan siempre, no piden nada y dan mucho, como ese amigo que nunca falla. Hoy muchos que aprendieron con una GN la siguen guardando en el garaje, la restauran con cariño, le cambian el escape, la transforman en café racer, bobber o scrambler, o simplemente la dejan original, porque así como está, va perfecta. Lanzada en 1984, la Suzuki AX100 nació con un objetivo claro: ser una moto barata, confiable, fácil de mantener y resistente para el día a día. Lo que nadie imaginaba era que se iba a convertir en un ícono del mundo dos tiempos, especialmente en países como India, Pakistán, China, Colombia, Argentina o Filipinas, donde hoy todavía se la venera como a un clásico. El corazón de esta guerrera es un motor monocilíndrico de 98 centímetros cúbicos, dos tiempos, refrigerado por aire con caja de 4 velocidades. Sencillo, sí, pero eficiente, vibrador, rugidor y sobre todo indestructible. La AX100 no tenía pretensiones deportivas ni tecnológicas, pero era liviana, noble y picante, lo justo para que tu primer wheelie te saliera sin querer. Con 7-10 caballos según la versión y unos 90-100 kilos en la balanza, es la definición perfecta de menos es más. ¿La quieres para repartir? Te rinde. ¿La usas para ir al colegio? También. ¿Quieres aprender mecánica básica, regular el carburador o cambiar un pistón? La AX100 es tu universidad portátil. Todo está al alcance de una llave 10 y un destornillador plano. Además, su consumo era irrisorio. Con poco más de 2 litros cada 100 kilómetros y mezcla al 2%, te sobraba plata para el pan, ir al mercado o el cigarro de la esquina. Y si te quedabas sin gasolina, bastaba con agitarla un poco, tirar el aire, patear y arrancaba igual. Pero lo que la convirtió en leyenda no fue solo su economía o fiabilidad, fue su alma, esa sensación de estar arriba de algo vivo, ruidoso, con olor a mezcla y carácter propio. Muchos la usaron para aprender y luego no pudieron soltarla. Otros la dejaron tirada y hoy la están restaurando con más amor que a su primer novia. La X100 sobrevivió décadas sin cambios, producida en masa en India y China bajo múltiples licencias, como la Bajaj Big o la Haojue H-100. Y aunque hoy esté fuera del catálogo de Suzuki, se sigue vendiendo en versiones clonadas por marcas locales, porque su receta sigue funcionando. Simpleza, emoción y cero drama. ¿Una moto para aprender? Sí. ¿Una moto para quedarse? También. La X100 no es solo un medio de transporte, es un recuerdo con ruedas, una máquina de emociones con olor a mezcla y escape libre. La Bajaj Boxer 150 no tiene fama de rápida, ni de moderna, ni de tecnológica.
pero sí tiene algo que muy pocas motos modernas pueden ofrecer: aguante, nobleza y fiabilidad en condiciones extremas. Por eso, desde que apareció en la década de 2000, se ganó el corazón y el trabajo de millones de personas en países como Nigeria, Uganda, India, Perú, Bolivia o Filipinas. Su corazón es un monocilíndrico de 144.8 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigerado por aire, que entrega alrededor de 12 caballos. Puede parecer poco, hasta que descubres que esa potencia mueve cargas, pasajeros, gallinas, garrafas y hasta colchones por caminos de tierra, barro o empedrado. Y todo eso con un consumo de apenas 1.52.0 litros cada 100 kilómetros. La Boxer 150 no fue pensada para correr, sino para soportar maltrato. Su suspensión es más bien blanda pero duradera, el chasis es reforzado y sus componentes están diseñados con la máxima simpleza, menos piezas, menos problemas. Por eso también es tan fácil y barata de mantener. En muchos países la reparan a martillazos y sigue andando. Tiene arranque eléctrico y a pedal, caja de 4 o 5 marchas según la versión y freno de tambor que no frena tanto. Pero en contextos rurales eso importa poco. Lo que importa es que arranca siempre, carga lo que sea y nunca se queja. Es como la mula del mundo moderno, con ruedas y sin rebuzno. Se convirtió en favorita de repartidores, agricultores, policías rurales, estudiantes, obreros y todo aquel que necesitaba una moto que hiciera el trabajo duro y no pidiera nada a cambio. Su precio accesible, su mecánica simple y su resistencia la transformaron en un símbolo de movilidad popular. Y lo más curioso, muchos la compraron como una herramienta de trabajo, sin apego emocional. Pero al pasar los años, después de tantas batallas juntos, terminaron hablándole como a un perro fiel. Porque eso es la Boxer, no una moto de lujo, sino una compañera de ruta leal hasta el final. ¿Primera moto? No será la más divertida, pero seguro será la que más vas a extrañar. La Bajaj Boxer 150 es tan simple que enamora, tan fuerte que parece inmortal, y tan útil que si la cuidas, te cuida. Estas motos no ganan carreras, ni giran cabezas en la calle, no hacen ruido de superbike, ni traen electrónica de nave espacial. Pero siempre arrancan, siempre están, siempre esperan. Son como ese amigo que no ves todos los días, pero sabes que si lo llamas a las 3 de la mañana, va a venir. Porque estas no son simplemente motos para aprender, son motos que te enseñan a manejar, sí, pero también a querer la simpleza, valorar la fiabilidad y entender lo que es una verdadera compañera de ruta. Y un día te das cuenta que pasaron 5, 10 o 15 años y sigue ahí, en tu garage. Tal vez con pintura gastada, con el asiento un poco roto, pero con el mismo motor que late como el primer día. Entonces entiendes que no era una moto para principiantes, era una moto para toda la vida. Si te interesa descubrir otra moto económica de Honda, no te pierdas este video.